Hola, ¿cómo están? Hoy voy a tocar un tema a petición de muchos de ustedes. Me han pedido el favor de que les toque el tema sobre el ego. Tengo unas notas aquí las cuales quiero compartirles porque realmente este es un tema bastante complejo. ¿Ya? Los seres humanos estamos cada día evocados a situaciones donde estamos teniendo lo que nosotros llamamos dificultades o problemas. Estas dificultades o problemas básicamente están porque un momento en que nosotros nos identificamos con algo, nos identificamos con ser altos, bajos, negros, blancos, rusos, italianos, o sea, siempre nos estamos identificando con algo, ser rico, ser pobre, ser feliz, ser infeliz, o sea, la verdad es que esto es un imparable, una cantidad de cosas de identificación en cada ser humano que lo hacen obtener unas creencias, o sea, me identifico con algo y luego de que me estoy identificando, estoy mirando que con lo que me identifico hay algo que lo respalda y ahí es donde se forman las creencias. Y esas creencias empiezan a salir desde que nacemos y desde antes y tiene que ver nuestro núcleo, nuestro clan, que es la familia, la sociedad, la escuela, la religión, todo eso incide para que nosotros reforcemos esas conductas o esas creencias que nosotros tenemos diariamente, ¿ya? Y resulta que cuando nosotros empezamos a hacer esa creación y esa identificación, damos paso a crear algo que es lo que nos va a dirigir en nuestra vida, lo que nos va a causar las situaciones de malestar que estamos viviendo. Y a eso es lo que estamos llamando es al ego. El ego es el que nace de esa creación que nosotros estamos teniendo en ese momento, ¿ya? Entonces, esa es una identidad que es autónoma totalmente y nosotros pensamos conscientemente que tenemos la capacidad de controlar y de dirigir esta situación. Entonces es allí donde nosotros empezamos a notar que estamos separados de algo, ¿ya? Cuando el ego coge posición, nosotros sentimos un vacío y nos separamos. ¿De qué nos separamos? De nuestra fuente, de todo el propósito por el cual nosotros llegamos a este plano. De eso nos separamos. Cuando el hombre está separado de eso, suceden cosas no muy buenas para cada uno. Entonces es ahí donde tenemos el dolor, la enfermedad, la tristeza, el desamor, todas estas situaciones que no son del espíritu. Entonces, cuando nosotros llegamos a esos puntos, es donde empezamos a sentir de que hay algo que no está funcionando en nuestras vidas, que hay algo que no es normal. Muchos de nosotros las aguantamos un tiempo y empezamos a mirar qué hacer. Allí es donde también empieza una trampa del ego, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos identificamos con estas situaciones, surge el sufrimiento en el hombre. Básicamente es eso, empieza ese sufrimiento, empieza ese clamor hacia una deidad y empieza un largo camino que no es de regreso a casa, es un largo camino que muchas veces en muchas personas nos lleva o lo lleva a alejarse de su fuente original. Tengo aquí algo que dice que el ego se apropia del ser humano y nosotros pensamos que tenemos control sobre el ego y realmente no lo tenemos porque él se está apropiando del ser humano y el ser humano empieza a luchar y entonces quiere tomar conciencia, quiere llegar de regreso a casa a la parte espiritual y es ahí donde el ego le vende ideas desde el miedo, porque en sí el miedo es de desaparecer el ego, pero nosotros empezamos a ser manipulados desde muy interiormente por el ego.
Cuando nosotros creemos que tenemos que hacer, escúchenme bien, cuando nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para solucionar lo que nos está pasando desde el ego, ya en ese momento el ego ganó. Entonces, la primera trampa del ego nos dice que tenemos que ser buenos. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser bueno? Para muchos, ser bueno es simplemente quedarme calladita y no decir nada de lo que está pasando para no formar más problemas. Y resulta que eso fomenta más. Desde el ego, muchos dicen, tengo que hacer algo, tengo que mostrarme como mejor persona. Y es allí donde empieza una competencia por ser el mejor. Y cada ser humano que está inmerso en una competencia está solamente trabajando para el ego. La verdad es que nosotros tenemos que empezar a trabajar por nuestros resultados, por nuestros principios, nuestros valores, sin dañar a nadie. El ego lo que busca es sobresalir, el ego lo que busca es dañar, el ego lo que hace es juzgar, criticar. El ego le gusta hablar. El ego pone palabras mías que no he dicho, escúchame bien, me pone palabras en boca de otro para que se piense que yo las dije. Entonces, ahí es donde empiezan las personas a defenderse. Cuando las personas desean defenderse, yo les digo, y lo hago en mi propia vida, no digas nada, quédate callado, que tus resultados, que tu estilo de vida hablen por ti. Entre una persona más se quiera defender, entre más quiera mostrar, es cuando más en el ego está. Y es cuando más se pierde y es cuando menos credibilidad tiene. El ego nos hace sentir castigo, el ego nos castiga. En el ego sale la culpa, él necesita que nosotros estemos culpables, seamos culpables, nos sintamos culpables. Y él juega con esta culpabilidad. Y es allí en esa culpabilidad donde gira la mayor parte de nuestra vida. Y es en esa culpabilidad que nosotros enseñamos a los demás a girar en torno a lo que estamos viviendo. Entonces, nos volvemos personas que nos culpamos y culpamos a los demás. No somos las personas responsables de saber de que en nosotros hay algo que está atrayendo y causando esas situaciones. Entonces se pasa al victimismo porque el ego le gustan las víctimas. Entre más víctima sea una persona, el ego más grande es, ¿ya? Entonces, hay muchas definiciones para el ego, hay muchas corrientes que defienden al ego porque dicen, si tú no tienes ego no eres nadie. Entonces, ¿el que es espiritual qué es? Y espiritual no estoy hablando del que está en una iglesia, espiritual no es el que está en on todo el día. Espiritual no es el que se queda callado y pasen por encima. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad es un estilo de vida. Es buscar el centro, la armonía y no dañar a nadie. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad te lleva a buscar el crecimiento de otros sin tú esperar el tuyo, porque es un resultado de. Cuando las personas avanzan, hay una satisfacción en tu interior. Cuando las personas avanzan, tú sientes que tu vida tiene un sentido, tiene un propósito. Y eso está en el espíritu. Los resultados empiezan a darse cuando tú empiezas a conectarte con tu fuente. Cuando tú empiezas a sentir de que esa divinidad hace parte de ti. A mí me dicen, Olga Lucía, es que tú no crees en Dios. Y yo les digo, miren, persona en mí, que lo puedo decir, que si mi sur, mi norte, mi oriente, occidente, lo que sea, para donde yo voy, si Dios no está conmigo, realmente no es el camino. Lo que yo siempre he dicho es que a Dios lo volvieron dual. Empezaron a decir, Dios por allá arriba y el hombre por acá abajo. Entonces separaron la esencia. Y para mí Dios es una divinidad, es una deidad que está en cada uno de nosotros. Entonces,
ese es un tema que no me gusta discutir, porque cuando uno empieza a discutir ese tema, me voy a los terrenos del ego. Y créanme que estar en los terrenos del ego no te da posibilidades de ganar, porque el solo ganar es del ego. ¿Ya? Entonces, déjalo así. Yo soy de las personas que cuando pasa algo, yo simplemente lo dejo fluir. Es soltar. Al ego no le gusta que suelten situaciones. Eso lo daña, eso lo marca, eso lo vuelve irritable, ¿ya? Porque no es una de sus características, dejar fluir y dejar soltar. No es una característica del ego creer que hay un ser superior, que es más fuerte, que es más bondadoso. Para el ego el amor es una cosa muy diferente. Entonces, todo su mundo está basado en esa culpabilidad y esa culpabilidad lleva a la separación, ¿ya? Lleva a la comparación de todos nuestros momentos de nuestra vida. Si soy feliz como tal persona, si tuviera lo de tal persona, yo sería más feliz. Si lograra tal cosa, yo sería feliz. Si tengo, me da miedo a perderlo. Y si no tengo, tengo miedo a ser infeliz. Entonces, esas son las cosas que el ego manipula, que el ego está perfeccionando cada día y nos está alejando de nosotros mismos y de las demás personas, ¿ya? Tenemos que volvernos observadores. O sea, si ustedes ven la película de Matrix, los que no la hayan visto, les recomiendo que se vean la primera y identifiquen lo que les estoy hablando hoy. La película de Lucy, cuando a Lucy le dicen, ¿dónde estás? Ella dice, en todas partes. Cuando tú logras estar en todas partes, pero no porque te dividas y porque haces el trabajo de todo el mundo, eso es del ego, pero cuando tú logras estar en la esencia, en la parte espiritual más bonita, ahí es donde tú puedes decir, he llegado a terrenos del espíritu. Créeme que el ego va a dar la pelea, va a estar allí fustigando para que tú no llegues a vivir la experiencia del espíritu, porque no le conviene, no quiere morir, no quiere desaparecer. Entonces dice aquí que cuando nosotros queremos encontrar una respuesta, o sea, nosotros siempre estamos preguntando cómo, cuándo y dónde. Cuando esas preguntas empiezan a surgir, es porque el ego tiene un terreno muy ganado en nosotros. Y cuando ese ego aparece, empieza el estrés, la ansiedad. Sí hay que hacer metas, propósitos, sí hay que tener unas razones claras, pero hay que dejarlas fluir, hay que ser organizados, hay que ser visionarios, eso es del espíritu. Entonces, cuando me identifico con el ego, hace que yo me sienta desprovisto, desprotegido. Una persona que vive desde el ego, vive haciendo división, separación, porque su esencia misma está dividida. Una persona que vive en el espíritu junta, crea vínculos, agradece. Y no es crear vínculos porque yo quiero ser grande. Crear vínculos es ayudar a la humanidad a ser mejor. Es cuidar esa naturaleza que nos han dado, esos pequeños peluditos que andan por ahí en las calles. Es muchas cosas. Realmente si el ser humano decidiera andar en el espíritu, se acabarían los conflictos, se acabarían las divisiones, las iglesias serían una sola, la que Jesús quiere que sea. A mí me preguntan si yo voy a una iglesia y la respuesta es no, todavía no. Yo vengo de estar muchos años, durante más de 10 años en iglesias cristianas,
y la respeto. Me gusta la gente que va a las iglesias, pero cuando yo encuentre la iglesia que muestre la unidad, no el señalamiento, y cuando yo veo las personas que están haciendo cosas bonitas y no están en una iglesia, o personas que están haciendo cositas bonitas y están en una iglesia, yo digo, ahí está el Espíritu Santo. Porque en nuestra vida para mí no hay pecados, para mí hay errores. Y la conexión más grande que el ser humano tiene para alejarse del ego es básicamente eso, impedir la separación. Y solamente cuando reconocemos el error que hemos cometido, cuando podemos aceptar ese error, es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando nosotros estamos aliando con ese Espíritu Divino. Entonces, el ego, créeme que te va a tener muy, muy separado. Si estemos en una iglesia, lo que sea, siempre nos va a pretender estar alejados. Entonces, creo que Dios se resume en una sola palabra: amor. Y el ego para mí es división entre mi espíritu y la humanidad, entre mi espíritu y ese creador, porque para Dios no hay excepción de personas, es todo bonito, es todo fluido, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay circunstancias que solucionar. Para ahí vamos. Hay que trabajar sobre esta parte espiritual muchísimo, conectarse con esa fuente divina y hacer algo para recuperar aquello que creemos y que hemos perdido en un momento, y es esa sensibilidad, ser sensible con cada uno de los que están a nuestro alrededor. Juzgar es fácil, criticar y señalar es fácil, amar es un proceso. Les recomiendo Juan Salvador Gaviota, les recomiendo El Principito, les recomiendo que se vean la película de Lucy, les recomiendo que se vean la película de Matrix, sobre todo la primera parte. Y ante todo, que empecemos a mirar a cada ser humano como si fuésemos nosotros mismos. Es difícil nos hacemos mucho daño emocional, pero a veces queremos todo para nosotros. Qué rico que empecemos a querer todo para los demás. El dar, el compartir, el sembrar, el dejar de señalar. Caemos, sí, caemos, pero lo importante es cómo vamos a dejar de hacerlo. Sobre el ego hay mucho tema. Estoy preparando un tema muy especial que lo vamos a grabar para que podamos direccionar muy bien este tema y podamos tener una mente abierta y expansiva para que lo podamos interiorizar y sea un pasito para empezar a sanar. Les deseo una feliz tarde. Una recomendación muy especial: si este video o algunos de los que ustedes ven les gusta, por favor denle clic en me gusta, compártanlo, y sobre todo a aquellas personas que ustedes creen que lo están necesitando, pero no a aquellas personas que a ustedes les gustaría que vieran mis videos solamente para que le caiga a alguien, porque eso sería desde el ego. Y la verdad es que hace un tiempo he empezado a trabajar sobre esta parte espiritual, pero determinado no soy, y la verdad es que sé que me va a llevar por caminos que aún desconozco, pero que sé que son el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Les deseo un muy bonito día, bendiciones, namaste para cada uno.